Hola, amigos. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy seguro ha generado mucha curiosidad y debate, sobre todo cuando se acerca la fecha. Me refiero a Halloween. Este es un tema que no deja indiferente a nadie, desde los más chicos que ven la fecha como una oportunidad de disfrazarse y pedir dulces, hasta los adultos que lo ven como una noche de diversión o, en algunos casos, como algo que debería evitarse por completo. Y claro, no podemos olvidar a los creyentes, quienes muchas veces se preguntan, ¿qué dice la Biblia sobre Halloween? ¿Es bueno o malo? ¿Es solo una tradición o hay algo más detrás? Para empezar, pensemos en cómo este tema se ha vuelto cada vez más común y presente. Halloween se celebra en gran parte del mundo y aunque para muchos puede parecer inofensivo, hay preguntas que no podemos ignorar. ¿Estamos celebrando algo inocente o hay una conexión con temas que, según nuestra fe, deberíamos evitar? Así que vamos a investigar a fondo, pero no solo con opiniones, sino con lo que la Biblia tiene para decirnos. Porque al final del día, nuestra guía es la palabra de Dios y queremos entender lo que Él espera de nosotros en cada aspecto de nuestra vida, incluyendo las tradiciones y celebraciones. Para hacer este análisis bien completo y no dejar nada por fuera, vamos a desglosar este tema en varias partes. Primero, vamos a ver de dónde viene Halloween. Entender sus orígenes nos dará una perspectiva clara de si esta celebración tiene alguna base que pueda considerarse negativa o que choque con nuestros valores como creyentes. Después, revisaremos lo que la Biblia dice sobre temas relacionados con Halloween, como la idolatría, el ocultismo y las prácticas que nos podrían alejar de Dios. No encontraremos la palabra Halloween en la Biblia, claro, pero veremos qué principios bíblicos aplican aquí y analizaremos algunos versículos que nos pueden orientar. Y sé que muchos pueden pensar, ¿no será exagerado ver Halloween como algo problemático? Pero aquí no se trata de juzgar ni condenar, sino de analizar con el corazón abierto y la mente clara. Se trata de entender si algo tan popular hoy en día como Halloween puede estar en armonía con la fe cristiana, o si, por el contrario, podría abrir puertas a cosas que no deseamos. Así que este es un viaje de reflexión, de investigación y de cuestionamiento, donde cada uno de nosotros podrá sacar sus propias conclusiones. Primera parte, el origen de Halloween y su significado. Para empezar a desmenuzar este tema, lo primero que debemos hacer es mirar hacia el origen de Halloween. Quizá muchas personas piensen que esta celebración moderna solo trata de disfraces, dulces y decoraciones, pero su historia tiene raíces bastante antiguas, y conocerlas puede ayudarnos a entender por qué algunas personas tienen una percepción negativa de esta fecha. Halloween, como lo conocemos hoy, tiene sus raíces en una antigua festividad celta llamada Samhain. Se pronuncia Samhain. Los celtas vivían hace miles de años en lo que hoy es Irlanda, Escocia y algunas partes del Reino Unido. Esta celebración, Samhain, tenía lugar al final de la cosecha, alrededor del 31 de octubre, justo cuando las noches se volvían más largas y los días más fríos. Para los celtas, este era el momento en el que, según sus creencias, el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se volvía más delgado. Creían que los espíritus de sus antepasados y otros seres del más allá podían regresar esa noche al mundo de los vivos. Los celtas encendían grandes fogatas y llevaban máscaras o disfraces para espantar a esos espíritus. Esta era una forma de protegerse y, al mismo tiempo, de honrar a los muertos. También se dice que dejaban comida y dulces afuera como ofrendas para calmar a los espíritus que, de lo contrario, podrían molestar a las familias. Esta es una de las razones por las cuales la práctica de disfrazarse y pedir dulces tiene una conexión con Halloween hoy en día.
Con el tiempo, el cristianismo llegó a estas tierras y al no poder erradicar completamente las costumbres paganas, intentó adaptarlas. La Iglesia estableció el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, como una manera de celebrar a los mártires y santos de la fe cristiana. Así, el día 31 de octubre comenzó a ser conocido como la Víspera de Todos los Santos, que en inglés se llama All Hallows Eve, y de ahí surgió el nombre de Halloween. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? Es relevante conocer estos orígenes cuando evaluamos si debemos o no participar en esta celebración. Al entender que Halloween comenzó como un ritual relacionado con espíritus y seres del más allá, tenemos un primer indicio de que la festividad puede tener conexiones con prácticas y creencias que no se alinean con la fe cristiana. La Biblia nos da algunas advertencias claras sobre involucrarnos en actividades que tienen que ver con el ocultismo, el contacto con espíritus y la idolatría, temas que iremos desglosando en las siguientes partes. Pero antes de avanzar, quiero que reflexionemos un momento. Muchas veces participamos en cosas sin saber su verdadero significado. Y cuando conocemos la historia o el trasfondo, podemos entender si esa práctica tiene algo que podría afectarnos espiritualmente. No se trata de demonizarlo todo, sino de discernir. La Biblia nos llama a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16, lo que significa que debemos investigar, discernir y tomar decisiones informadas, especialmente cuando algo, como en este caso Halloween, se mezcla con creencias o prácticas que podrían alejarnos de Dios. Segunda parte, ¿qué dice la Biblia sobre el ocultismo y las prácticas relacionadas con espíritus? Entonces, ya vimos que el origen de Halloween tiene elementos que, al menos en sus inicios, estuvieron vinculados con rituales y creencias relacionadas con el mundo espiritual y el más allá. Ahora, la pregunta es, ¿qué dice la Biblia sobre el involucrarse en prácticas que tocan el tema de los espíritus, el ocultismo y lo que conocemos como cosas de otro mundo? La Biblia es bastante clara en este punto. En el Antiguo Testamento encontramos múltiples advertencias sobre el contacto con espíritus, adivinación y otras prácticas ocultas. Por ejemplo, en Deuteronomio 18:10-12, Dios advierte a su pueblo diciendo: «No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas». Este es uno de esos versículos que no deja lugar a dudas. Dios nos pide que nos mantengamos alejados de cualquier práctica que intente contactar con el mundo de los espíritus o que involucre adivinación, hechicería y similares. La razón detrás de esto es que estas prácticas, según la Biblia, no provienen de Dios y pueden ser puertas abiertas hacia influencias espirituales que no son positivas. Y aquí es importante detenerse un momento y hacer una reflexión. Quizás algunos se pregunten, ¿pero qué tiene que ver Halloween con esto? ¿Acaso no es solo una noche de diversión? Y es una buena pregunta. La realidad es que muchas personas lo ven así, como un juego o una tradición que no tiene mayores implicaciones. Sin embargo, cuando examinamos el origen de la festividad y entendemos que tiene vínculos históricos con rituales y prácticas espirituales paganas, es natural que surjan preguntas sobre si es algo en lo que deberíamos involucrarnos. Además, el hecho de que en la cultura popular Halloween esté asociado con temas como fantasmas, brujas y demonios no es casualidad. Esta conexión ha sido parte de la celebración desde sus comienzos, y aunque en la actualidad mucha gente lo vea solo como diversión, la esencia sigue ahí. No podemos negar que la estética de Halloween, con sus imágenes de calaveras, monstruos y demás, se acerca mucho
a lo que la Biblia nos advierte como prácticas espiritualmente peligrosas. El problema no es simplemente el acto de disfrazarse o pedir dulces, sino la invitación a participar en una celebración que en sus raíces está asociada a elementos que pueden desviarnos de nuestra fe y abrirnos a influencias negativas. A veces podemos pensar que las cosas no tienen nada de malo o que es solo un juego, pero la palabra de Dios nos llama a tener discernimiento. En el 1 Pedro 5:8 se nos dice: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Este versículo nos recuerda que hay una realidad espiritual que a veces no vemos, pero que está ahí. No estamos diciendo que Halloween en sí mismo vaya a condenar a alguien, pero sí que hay una invitación a la precaución. Halloween, al estar tan vinculado con temas de miedo y de lo sobrenatural, puede desensibilizarnos a prácticas que, según la Biblia, debemos evitar. Entonces, hasta aquí ya tenemos algo claro. Aunque Halloween puede parecer una noche de entretenimiento y disfraces, sus raíces y su relación con prácticas que la Biblia desaconseja nos invitan a reflexionar con más seriedad. Tercera parte: idolatría y falsos dioses en el contexto de Halloween. Bien, hemos visto cómo la Biblia nos advierte de las prácticas que involucran el contacto con espíritus y el ocultismo. Pero hay otro aspecto importante que debemos explorar: la idolatría y la veneración de falsos dioses. A primera vista podríamos pensar, ¿qué tiene que ver Halloween con la idolatría o los dioses falsos? Y es una buena pregunta, porque en el mundo moderno, Halloween ha perdido, en apariencia, cualquier vínculo religioso o espiritual. Sin embargo, cuando miramos sus orígenes, la relación con la idolatría se vuelve un poco más evidente. Como mencionamos, Halloween tiene sus raíces en la celebración celta de Samhain. En esta festividad se creía que el dios de la muerte y otros seres sobrenaturales podían cruzar al mundo de los vivos, y se les honraba o apaciguaba con ofrendas para evitar que causaran daño. Este tipo de práctica es, en su esencia, una forma de idolatría. Los celtas tenían sus propios dioses y creencias, y al rendirles honor en esta celebración, estaban participando en algo que la Biblia desaconseja. La palabra de Dios es clara al instruirnos a adorar únicamente a Él y no a ningún otro ser, espíritu o entidad. En Éxodo 23:5, Dios da un mandamiento fundamental: «No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás». Aquí, Dios nos instruye a no involucrarnos en nada que honre o adore a otra deidad o entidad. Aunque en la actualidad Halloween no suele celebrarse con un enfoque religioso, al estar tan ligado a temas que invitan a la reverencia, a lo oculto o lo misterioso, podemos encontrar señales de idolatría en las prácticas que lo rodean. La Biblia no solo prohíbe el rendir culto a ídolos, sino también el involucrarse en cualquier actividad que honre a seres espirituales fuera de Dios. Ahora podrías pensar, ¿y esto qué significa en la práctica? ¿Implica que disfrazarse o poner una calabaza en casa es idolatría? La respuesta es compleja. Por un lado, muchos ven estos actos como algo sin ningún significado espiritual. Para ellos es solo una decoración o una costumbre. Pero como creyentes, siempre es prudente cuestionarnos: ¿hay algo más detrás? La idolatría, en la Biblia, no se refiere solo a postrarse ante estatuas o dioses, sino también a involucrarse en actividades que pueden alejar nuestro enfoque de Dios o que están relacionadas, aunque sea de manera indirecta, con creencias contrarias a nuestra fe. Por ejemplo, cuando una persona participa en una celebración que tiene raíces en prácticas paganas, aunque lo haga de manera inocente o por diversión,
podría estar adoptando costumbres que en su origen honraban a otros dioses. Es una oportunidad para detenernos y reflexionar sobre lo que representa para nosotros esta festividad. ¿Estamos permitiendo que ciertas costumbres nos acerquen a Dios o nos desvíen de Él? En Josué 24:15 vemos una llamada importante a tomar una decisión consciente sobre a quién servimos. Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este versículo nos recuerda que en cada aspecto de nuestra vida debemos hacer una elección consciente. Participar en Halloween puede parecer un detalle menor, pero para aquellos que buscan vivir conforme a los principios bíblicos, cualquier cosa que potencialmente invite a prácticas idólatras o que provenga de ellas merece una reflexión. Aquí no se trata de juzgar a quienes participan o a quienes se divierten con la festividad, sino de preguntarnos si al hacer ciertas cosas estamos realmente honrando a Dios o simplemente siguiendo costumbres sin cuestionarnos su origen y propósito.